Finge que eres mi esposa, me dijo mi jefe millonario. Y como cocinera, dije que sí. Ese fue el momento exacto en que todo lo que creía saber sobre mi lugar en este mundo cambió para siempre. Nunca esperé que la noche se desarrollara como lo hizo. Las risas, los secretos susurrados, el peso de una sola mentira presionando mi pecho hasta que apenas podía respirar. Quizás estés cocinando para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahora? Te prometo que la historia de hoy te conmoverá. El sol apenas comenzaba a salir sobre el horizonte de la Ciudad de México cuando me deslicé en la cocina de la mansión esa mañana de octubre. El mármol frío bajo mis zapatos gastados se sentía familiar, como un viejo amigo que había visto demasiadas de mis lágrimas. Me até mi delantal deshilachado alrededor de la cintura, la tela suave por incontables lavadas, incontables mañanas como esta. El aroma del café ya se estaba preparando. Lo había puesto a las 5:30, antes de que alguien más se moviera en esta gran casa que nunca se sintió como hogar para mí. Mi nombre es Margarita. Tengo 63 años, y he sido invisible durante la mayoría de ellos. Parada ahí en esa cocina inmaculada, rodeada de electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que los carros de la mayoría de la gente, presioné mis palmas contra la encimera fría de granito y cerré los ojos por un momento. Afuera, la Ciudad de México estaba despertando. Los sonidos de la ciudad se filtraban por las ventanas altas. Tráfico distante, el rugido del metro, el ritmo familiar de un mundo que seguía moviéndose sin importar si eras parte de él o no. Abrí los ojos y me puse a trabajar. Este era mi santuario, mi campo de batalla, mi prisión y mi refugio todo a la vez. Por 15 años, había puesto mi corazón en cada comida que preparé en esta cocina. 15 años de llegar antes del amanecer y salir después del anochecer. 15 años de ver a una familia vivir sus vidas mientras yo permanecía en las sombras, mezclando sus sopas y sazonando sus penas. El señor Ricardo Guzmán era dueño de esta casa. Es dueño, debo decir. Está muy vivo. Aunque a veces me preguntaba si tenía un corazón latiendo en ese pecho suyo. 48 años, plata en las sienes, y más dinero del que podía contar. Su fortuna venía de inversiones inmobiliarias y ganancias en el mercado de valores que se multiplicaban como conejos en primavera. Lo había escuchado en llamadas telefónicas, hablando de millones de pesos como yo hablaba de kilos de harina. Bitcoin, criptomonedas, dividendos. Palabras que flotaban por esta casa como perfume caro, sin sentido para alguien como yo, que contaba cada peso 2 veces. Pero esa mañana, algo era diferente. Podía sentirlo en el aire, como puedes sentir una tormenta mucho antes de que caiga la primera gota de lluvia. Estaba amasando masa para sus bolillos favoritos cuando escuché pasos en el pasillo, pesados, deliberados. El señor Guzmán siempre caminaba como si fuera dueño no solo del piso bajo sus pies, sino del aire mismo que lo rodeaba. Mantuve los ojos en mi trabajo, mis manos trabajando la masa con ritmo practicado. Doblar, presionar, voltear, doblar, presionar, voltear. El mismo movimiento que había hecho miles de veces. Una meditación que me mantenía cuerda en esta casa donde era vista pero nunca realmente notada. Margarita. Su voz me hizo estremecer, aunque traté de no demostrarlo. En 15 años, tal vez había dicho mi nombre 100 veces. Usualmente, era solo la cocinera o ella, cuando se refería a mí con otros. Como si no tuviera nombre, no tuviera una vida fuera de estas paredes. ¿Sí, señor Guzmán? Seguí amasando, mi voz firme a pesar de que mi corazón aceleró el paso. Entró a la cocina, y pude oler su colonia, algo caro y penetrante que probablemente costaba más que mi renta mensual. Vestía uno de sus trajes perfectamente entallados, azul marino con rayas finas. Sus zapatos estaban pulidos hasta brillar. «Necesito pedirle algo», hizo una pausa, y en ese silencio pude escuchar la cafetera gorgoteando, el zumbido del refrigerador, el sonido distante de un camión de basura rodando por la calle. Algo inusual. Levanté la vista entonces, harina en mis manos, un mechón de cabello gris escapando del chongo pulcro que usaba todos los días. Sus ojos eran del color del cielo de invierno,
fríos y distantes. En 15 años, no creo haberlos visto cálidos jamás. Esta noche tengo una cena de negocios, inversionistas potenciales para un proyecto de desarrollo en el centro, el tipo de gente que controla millones en activos. Se ajustó la corbata, un pequeño gesto que me dijo que estaba nervioso por algo. Ricardo Guzmán, nervioso. Nunca lo había visto antes. «Sí, señor. ¿Qué le gustaría que preparara?» «No es eso». Se detuvo. Pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. «El asunto es que uno de los inversionistas trae a su esposa. Y es chapado a la antigua. Cree en valores familiares tradicionales. Se siente incómodo haciendo negocios con hombres solteros». Esperé, mis manos aún en la masa, sin entender hacia dónde iba esto. Mi esposa se fue hace 2 años. Las palabras salieron planas, sin emoción, como si estuviera recitando precios de acciones en lugar de hablar del fin de su matrimonio. Se llevó la mitad de mis activos líquidos en el arreglo del divorcio. Pero estos inversionistas no lo saben. Piensan que sigo casado. La masa se estaba poniendo dura bajo mis manos, sobretrabajada. Pero no podía dejar de amasar. Era lo único que me mantenía tranquila mientras trataba de entender lo que me estaba diciendo. «Necesito una esposa para esta noche». Lo dijo como si estuviera ordenando víveres. «Solo por unas horas. Alguien que actúe el papel. Se siente a mi lado. Sonría en los momentos correctos. El trato que estoy negociando podría darme 20 millones en ganancias durante los próximos 5 años». Mis manos se detuvieron. 20 millones de pesos. No podía ni imaginar tanto dinero. Era más de lo que vería en 10 vidas cocinando en cocinas ajenas. «No entiendo, señor Guzmán. Le estoy pidiendo que finja ser mi esposa esta noche». Lo dijo rápidamente, como si las palabras tuvieran mal sabor en su boca. «Solo para la cena. Conoce esta casa. Sabe cómo me gustan las cosas. Es presentable si le conseguimos ropa apropiada». Presentable. Las palabras me golpearon como una bofetada. 15 años de comidas perfectas, de mantener su casa funcionando sin problemas, de ser la mujer invisible que hacía su vida cómoda. Y era presentable para actuar como su esposa por una noche. «Señor, no creo que... Le pagaré». Me cortó. 5,000 pesos, en efectivo, por una noche. 5,000 pesos. Se me cortó la respiración. Eso eran 4 meses de mi salario. 4 meses de víveres, de pagos de renta, de las pequeñas cantidades que lograba ahorrar cada mes para el retiro del que no estaba segura si algún día llegaría. Dinero que podría arreglar la gotera en el techo de mi departamento, reemplazar mi abrigo de invierno gastado, tal vez incluso permitirme visitar a mi hermana en Puebla por primera vez en 3 años. «Quiere que finja ser su esposa», dije lentamente, asegurándome de entender. Mentir a estos socios de negocios. No es mentir, es presentar cierta imagen. Las esposas son parte del paquete para hombres como ellos. Necesitan ver estabilidad, valores tradicionales. Un hombre que puede mantener un matrimonio, mantener un hogar. Hizo un gesto alrededor de la cocina inmaculada. «Usted ha estado manteniendo este hogar por 15 años». Eso era cierto. Lo había estado haciendo. Mientras él se enfocaba en sus inversiones y portafolios de acciones y operaciones de criptomonedas, yo había sido quien se aseguraba de que su mundo funcionara sin problemas. Había sido quien recordaba qué marca de café prefería, quien sabía que le gustaban sus huevos estrellados pero no muy babosos, quien se aseguraba de que sus camisas estuvieran planchadas y sus comidas esperándolo cuando las quería. ¿Qué pasa con las esposas de los inversionistas? ¿No harán preguntas? ¿No se preguntarán por qué nunca me han conocido? Les diré que ha estado viajando, visitando familia, que es muy reservada, no le gusta el reflector. Ya estaba creando la historia. Podía verlo en sus ojos. Solo necesita sonreír, asentir cuando sea apropiado. Tal vez mencionar lo orgullosa que está de mi trabajo. Orgullosa. La palabra casi me hizo reír, pero no había nada gracioso en esto. Orgullosa de un hombre que nunca me había agradecido por una comida, nunca había reconocido el trabajo que hacía para hacer su vida posible. Un hombre que me veía como presentable para fingir ser su esposa, pero no digna de ser tratada con respeto básico cualquier otro día del año. Ya llamé a un servicio de imagen, continuó.
Vendrán esta tarde para prepararla. Cabello, maquillaje, un vestido apropiado. Todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Como si fuera una muñeca que estaba vistiendo para su diversión. Como si mi propia ropa, mi propia apariencia, mi propia forma de existir en el mundo, no fuera lo suficientemente buena para sus asociados de negocios, pero estuviera perfectamente bien para fregar sus pisos y cocinar su comida. ¿Por qué yo? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. ¿Por qué no contratar una actriz? ¿Alguien profesional? Por primera vez desde que había entrado a la cocina, se veía incómodo. Su mandíbula se tensó y apartó la mirada de mí, hacia la ventana donde la Ciudad de México se extendía en toda su gloria matutina. Porque me conoce, dijo finalmente. Sabe cómo tomo mi café, qué comidas me gustan, cómo prefiero que se hagan las cosas. Una actriz tendría que aprender todo eso. Usted ya lo vive. Usted ya lo vive. Ahí estaba, la verdad al desnudo. No solo trabajaba en su casa, vivía sus preferencias todos los días. Sabía que le gustaba su pan tostado dorado pero no quemado, que leía primero la sección financiera de El Universal cada mañana, que se ponía tranquilo y malhumorado cuando la bolsa de valores bajaba. Sabía estas cosas porque había sido invisible en su vida por tanto tiempo que las había absorbido por ósmosis, como absorbes el olor del café cuando trabajas en una cafetería. Miré mis manos, aún cubiertas de harina, aún sosteniendo la masa que había amasado hasta someterla. Estas manos habían preparado miles de comidas para este hombre. Estas manos habían limpiado sus platos, doblado su ropa, limpiado sus encimeras. Estas manos tenían trabajo escrito en cada línea y callo, toda una vida de servicio que ahora me pedía fingir que había sido dado por amor en lugar de necesidad. 5,000 pesos. ¿A qué hora? Me escuché preguntar. Algo que podría haber sido alivio pasó por su rostro. La cena empieza a las 7. La necesito lista para las 6:30. Asentí, sin confiar en mi voz, sin confiar en mí misma para hacer las preguntas que me quemaban por dentro. ¿Qué pasaría después de esta noche? ¿Volvería a apenas reconocer mi existencia? ¿Recordaría que por una noche había sido lo suficientemente importante para sentarme a su lado en su propia mesa? Bien, se arregló la corbata otra vez, volviendo a ser el empresario compuesto. El equipo de imagen estará aquí a las 2. No almuerce. Querrán asegurarse de que el vestido le quede bien. No almuerce. Como si fuera ganado siendo preparado para el mercado. Como si una comida pudiera de alguna manera arruinar su imagen perfecta. Se dio vuelta para irse. Luego se detuvo en el umbral de la cocina. ¿Margarita? Sí, señor. Esto queda entre nosotros. Después de esta noche, nunca volvemos a hablar de ello. Y luego se fue, dejándome sola con el olor del café y el peso de lo que acababa de acordar hacer. Miré la masa en mis manos, sobretrabajeada ahora, dura y resistente. Arruinada por demasiada manipulación, demasiada presión. La tiré a la basura y empecé de nuevo. El resto de la mañana pasó en una extraña bruma. Seguí mi rutina usual. Preparar el desayuno del señor Guzmán, ordenar la cocina ya impecable, planear el menú de la noche para una cena a la que ahora asistiría en lugar de servir. La ironía no se me escapaba. Por 15 años, había estado en esta cocina mientras él entretenía invitados en el comedor. Esta noche, me sentaría en esa mesa mientras alguien más, un servicio de catering, me había dicho, manejaría la comida. A exactamente las 2 en punto, sonó el timbre. Me había cambiado de mi vestido de trabajo a mi mejor ropa. Una falda azul marino simple y una blusa blanca que había comprado hace 3 años para la boda de mi sobrino. Viéndome en el espejo del pasillo, vi lo que el señor Guzmán veía. Una mujer que era presentable, con algo de ayuda. El equipo de imagen eran 3 personas. Una mujer de mi edad con cabello plateado y ojos amables, un hombre más joven con barba cuidadosamente esculpida, que me miraba como si fuera un rompecabezas que tenía ganas de resolver, y una chica silenciosa que no podía tener más de 25 años, cargando lo que parecía una tienda departamental completa en bolsas de ropa. «Debe ser Margarita», dijo la mujer mayor, extendiendo una mano manicurada. «Soy Patricia. Estos son Jaime y Sofía. Estamos aquí para hacer magia». «Magia». Casi me reí.
Si supieran qué tipo de magia era realmente esta. La clase que convierte a una cocinera invisible en la esposa de un millonario con nada más que maquillaje y ropa cara. Se instalaron en el cuarto de huéspedes de arriba, el que tenía mejor luz y el tocador grande. Me senté en una silla ornamentada mientras trabajaban a mi alrededor, hablando de mí como si no estuviera ahí. Me recordó estar en la cocina durante las cenas, presente pero invisible, necesaria pero no reconocida. Su estructura ósea es preciosa, murmuró Jaime, inclinando mi barbilla hacia la luz. Facciones clásicas. Solo necesitamos resaltarlas. El gris en su cabello es hermoso, agregó Patricia, pasando sus dedos por lo que yo siempre había considerado mi mayor signo de edad. Trabajaremos con él, no en su contra. Elegante, sofisticado. Sofía estaba extendiendo vestidos en la cama. Ropa de aspecto más caro de la que jamás había visto de cerca, mucho menos usado. Sedas y satines en colores que nunca me había atrevido a elegir para mí. Verde esmeralda profundo, burgundy rico, azul medianoche. El señor Guzmán mencionó que debería verse como la esposa de un hombre rico, dijo Patricia, examinando los vestidos. Conservadora pero elegante. Alguien que almuerza con las esposas de otros millonarios pero no opaca a su marido. No opaca a su marido. Incluso fingiendo, incluso por una noche, se suponía que debía permanecer en segundo plano. Pero esta vez, al menos, sería visible mientras lo hacía. Trabajaron en mí durante 3 horas. 3 horas de estar quieta mientras extraños me transformaban en alguien que no reconocía. Jaime me maquilló, sus manos gentiles mientras aplicaba corrector bajo mis ojos, base que equilibraba mi piel curtida, colores que hacían que mis ojos café se vieran más grandes, más expresivos. Patricia trabajó en mi cabello, peinando y estilizando hasta que mis mechones grises simples se convirtieron en algo elegante, sofisticado. Sofía probó vestidos, consideró cada uno contra mi piel, finalmente decidiendo por un vestido en seda verde bosque, que me quedaba como si hubiera sido hecho para mi cuerpo. Era simple, pero de aspecto caro, con mangas de 3/4 y un escote modesto pero favorecedor. El tipo de vestido que la esposa de un millonario podría usar para una cena de negocios, elegante pero que no llamara la atención. Cuando terminaron, me voltearon hacia el espejo de cuerpo completo en la esquina del cuarto. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba pulida, refinada, hermosa de una manera que había olvidado que podía ser. Las líneas alrededor de sus ojos parecían sabiduría en lugar de cansancio. La plata en su cabello parecía elegancia en lugar de edad. El vestido la hacía verse como si perteneciera a esta casa, como si tuviera todo el derecho de sentarse en la mesa de caoba en lugar de servir comida en ella. ¡Ay, Dios mío!, susurré, llevando la mano a tocar mi mejilla. Se ve deslumbrante, dijo Patricia, y había calidez genuina en su voz. Absolutamente deslumbrante. Jaime estaba guardando su kit de maquillaje, pero se detuvo para mirarme. Sabe, he peinado a muchas mujeres a lo largo de los años, esposas de CEOs, políticos, celebridades. Y tengo que decir, usted tiene algo que la mayoría no tiene. ¿Qué es eso? Gracia. Gracia real. No se puede comprar ni enseñar. O la tienes o no. Me sonrió. Usted la tiene. Gracia. Nunca me había considerado elegante. Eficiente, tal vez. Confiable. Pero no elegante. Sofía estaba colgando los otros vestidos de vuelta en sus bolsas, pero se detuvo para apretar mi mano. Se ve como una reina, dijo suavemente. No deje que nadie le diga lo contrario. Después de que se fueron, me quedé sola en el cuarto de huéspedes, mirándome en el espejo. En algún lugar de la casa, podía escuchar al señor Guzmán en una llamada telefónica, su voz llevándose por las paredes mientras discutía márgenes de ganancia y retornos de inversión. En unas horas, me sentaría a su lado durante la cena y fingiría estar orgullosa de esas conversaciones. Fingiría compartir su éxito. Pero por ahora, por solo unos minutos, me permití imaginar cómo sería si esto no fuera fingido. Cómo sería pertenecer a esta casa, ser la mujer reflejada en este espejo todo el tiempo, no solo por una noche. A las 6:15, bajé las escaleras. Mis tacones, prestados por Sofía, quien aparentemente mantenía una colección de zapatos de emergencia en su carro,
repiqueteaban contra los pisos de mármol. El sonido era diferente de mis zapatos de trabajo de suela suave, más confiado de alguna manera, más presente. El señor Guzmán estaba esperando en el vestíbulo, ajustándose los gemelos. Portaba un traje diferente del de la mañana, gris carbón con una corbata plata que probablemente costaba más que mi salario mensual. Cuando escuchó mis pasos, se dio vuelta. Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento de algo que no había notado antes, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Se detuvo, buscando palabras. Apropiada, apropiada. No hermosa, no elegante, ni siquiera agradable. Apropiada, como un mueble que combinaba con la decoración. Los Hernández estarán aquí en 10 minutos, dijo, de vuelta a los negocios ahora. Roberto Hernández es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales del centro de la Ciudad de México. Su esposa Catalina es muy tradicional, muy enfocada en valores familiares. Esperarán que seamos afectuosos. No demasiado, pero cómodos el uno con el otro. Cómodos el uno con el otro. Casi me reí. Éramos muchas cosas, el señor Guzmán y yo, pero cómodos no era una de ellas. ¿Cuánto tiempo hemos estado casados?, pregunté, tratando de meterme en el personaje de este papel para el que nunca audicioné. 12 años, dijo sin vacilación. Había pensado esto bien. Nos conocimos a través de amigos mutuos. Solías trabajar en, digamos, diseño de interiores. Eso explicaría tu conocimiento de la casa, tu ojo para el detalle. Diseño de interiores. Supongo que era mejor que decir que solía fregar sus pisos y cocinar sus comidas. ¿Hijos? Algo oscuro cruzó su rostro. No pudimos tener hijos. Había dolor en esas palabras. Dolor real. Recordé a su ex esposa, Sara. Apenas la había visto durante mis 15 años aquí. Pasaba la mayor parte del tiempo viajando, comprando, cualquier cosa que la mantuviera fuera de esta casa. Pero recordaba la forma en que a veces se veía, triste y distante, mirando por las ventanas como si estuviera atrapada detrás del cristal. Lo siento, dije, y lo dije en serio. Me miró bruscamente, como sorprendido por la simpatía genuina en mi voz. Por un momento, su expresión cuidadosamente controlada se resbaló, y vi algo vulnerable debajo, algo humano. Sonó el timbre. «Es hora del show», murmuró, y lo vi transformarse ante mis ojos. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por la sonrisa confiada de un empresario exitoso. Me ofreció su brazo, y después de un momento de vacilación, lo tomé. Su brazo era sólido bajo mi mano, cálido a través de la tela cara de su saco. Había pasado tanto tiempo desde que había tocado a otra persona con algo que se acercara a la intimidad, incluso esta versión falsa. Mi marido se había ido 8 años atrás, y desde entonces, el contacto humano más cercano que había tenido era el apretón de manos ocasional o palmadita en el hombro de mi hermana durante sus visitas raras. Caminamos hacia la puerta principal juntos, nuestros pasos haciendo eco en el vestíbulo grandioso. El señor Guzmán abrió la puerta con una mano, su otro brazo aún apoyándome, y sonrió el tipo de sonrisa que le había visto usar en llamadas de negocios. «¡Roberto! ¡Catalina! ¡Qué maravilloso verlos a ambos!». Roberto Hernández era un hombre grande, con una risa cordial y un apretón de manos firme. Parecía como si hubiera jugado fútbol americano en la universidad, y aún se portara como si pudiera taclear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su esposa Catalina era menuda y perfectamente arreglada, el tipo de mujer que nunca había tenido un cabello fuera de lugar o servido su propia cena. «Y esta debe ser Margarita», dijo Catalina, extendiendo una mano enguantada. «Ricardo nos ha contado tanto de ti». «¿En serio?». Me pregunté qué posibles historias podría haber inventado sobre mí, pero sonreí y estreché su mano, sintiendo la mentira asentarse a nuestro alrededor como un abrigo caro. «Por favor, pasen», dijo el señor Guzmán, guiándonos hacia la sala donde nunca me había sentado. Solo había limpiado el polvo. «¿Puedo ofrecerles algo de beber?». Nos acomodamos en los muebles de cuero que pulía 2 veces por semana, y traté de sentarme como imaginaba que se sentaría la esposa de un millonario. Espalda recta, piernas cruzadas en los tobillos, manos dobladas en mi regazo.
Catalina me observaba con el tipo de atención aguda que las mujeres usan cuando están evaluando a otras mujeres. «Esta casa es absolutamente preciosa», dijo. «Debes contarme quién hizo el trabajo de diseño interior». El señor Guzmán y yo intercambiamos una mirada rápida. «En realidad, Margarita tiene muy buen ojo para estas cosas», dijo suavemente. «Hizo la mayor parte del trabajo ella misma». «¿En serio?». Las cejas de Catalina se alzaron. «Qué maravilloso tener una esposa tan talentosa. Tantas mujeres hoy en día no tienen habilidades domésticas». Habilidades domésticas. Si supiera cuántas habilidades domésticas tenía realmente. ¿Cuántos pisos había fregado? ¿Cuántas comidas había cocinado? ¿Cuántas horas había pasado haciendo hermosa esta casa para un hombre que nunca me había agradecido por ello? «Me gusta hacer nuestro hogar cómodo», dije. Lo que no era completamente una mentira. Sí tenía orgullo en mi trabajo, incluso si el hombre que se beneficiaba de él nunca lo había notado. Roberto estaba examinando las obras de arte en las paredes, asintiendo con aprobación. «Piezas hermosas. Tienes buen gusto, Ricardo. En arte y en mujeres». Levantó su copa hacia mí, y sentí mis mejillas sonrojarse. Llegó el personal de catering entonces. 3 personas que se veían sorprendentemente como yo había lucido esa mañana, invisibles y eficientes mientras organizaban el comedor. Las observé trabajar y sentí una extraña desconexión de mi vida real. ¿Esto era lo que se sentía estar del otro lado? ¿Sentarse cómodamente mientras otras personas hacían el trabajo que hacía tu vida posible? Cuando nos movimos al comedor, el señor Guzmán me apartó la silla. Su mano rozó mi hombro mientras me sentaba, y tuve que recordarme que todo era para el show. Aún así, no podía recordar la última vez que alguien me había apartado una silla. Probablemente no desde el día de mi boda, hace 34 años, con un hombre que me había convencido de que no valía mucho, pero que tenía suerte de que me hubiera elegido. La conversación de la cena fluyó a mi alrededor como un río en el que trataba de no ahogarme. Charla de inversiones y portafolios de acciones, de tenencias de criptomonedas y desarrollos de bienes raíces que remodelarían el horizonte de la Ciudad de México. Números que me mareaban. Millones y decenas de millones discutidos tan casualmente como yo podría discutir el precio de los víveres. El proyecto del centro podría rendir retornos del 15 al 20% anualmente, estaba diciendo Roberto, cortando su filete con precisión quirúrgica. Con los inversionistas correctos, estamos viendo ganancias de cientos de millones durante la próxima década. Solo la tecnología blockchain vale la inversión, respondió el señor Guzmán. Los valores del Bitcoin se han estabilizado y el dinero inteligente se está moviendo a empresas de criptomonedas respaldadas por bienes raíces. Asentí cuando me miraron, sonreí cuando era apropiado, murmuré acuerdo cuando me hicieron preguntas directas. De esto se trataba esta noche, de que yo fuera la decoración perfecta para el trato de negocios del señor Guzmán, un accesorio con forma de esposa que lo hacía verse estable y confiable para inversionistas potenciales. Pero mientras avanzaba la noche, algo extraño empezó a pasar. Catalina comenzó a dirigir más de su conversación hacia mí, preguntando sobre mis pensamientos sobre la Ciudad de México, sobre los cambios en el barrio, sobre los desafíos de estar casada con un empresario tan ambicioso. «Debe ser difícil», dijo durante el plato fuerte, su voz comprensiva. «Todas las horas largas, los viajes, las llamadas telefónicas que interrumpen la cena. ¿Cómo lo manejas?». Por un momento, estuve perdida. ¿Cómo manejaba estas cosas la esposa de un millonario? Pero luego me di cuenta de que sí sabía. Había estado manejándolas por 15 años, solo que desde un ángulo diferente. «Aprendes a apreciar los momentos tranquilos», dije lentamente. «Las mañanas temprano antes de que empiece a sonar el teléfono. Las noches tarde cuando finalmente termina el trabajo. Hay paz en esos espacios entre los negocios». Catalina asintió reflexivamente. «Sí, exactamente. La gente piensa que la riqueza hace todo más fácil, pero solo cambia la naturaleza de los problemas. Todavía tienes que trabajar en un matrimonio. Todavía tienes que encontrar tiempo, el uno para el otro». El señor Guzmán me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No exactamente sorpresa, pero algo cercano a eso, como si me estuviera escuchando hablar por primera vez, realmente hablar.
en lugar de solo responder a instrucciones y peticiones. Margarita siempre ha sido mi ancla, dijo, y había algo en su voz que sonaba casi genuino. Me mantiene con los pies en la tierra cuando el mundo de los negocios trata de arrastrarme. Ancla. Era una palabra más bonita que sirvienta, pero significaba lo mismo, algo que te mantiene en su lugar, algo en lo que confías pero rara vez piensas hasta que lo necesitas. Esa es la marca de un matrimonio fuerte, dijo Roberto levantando su copa. Socios que se complementan, que sacan lo mejor el uno del otro. Por Ricardo y Margarita, que tengan muchos más años de felicidad juntos. Todos levantamos nuestras copas, y sentí el peso de la mentira presionándome. Por muchos más años de mí, cocinando tu comida, y limpiando tu casa mientras permanezco invisible, pensé. Por la sociedad donde una persona hace todo el trabajo, y la otra recibe todo el crédito. Pero sonreí y bebí mi vino. Una cosecha que probablemente costaba más de lo que gastaba en comida en un mes, y actué mi papel. Después de la cena, nos movimos a la biblioteca para café y brandy. Catalina y yo nos sentamos en el sofá de cuero burgundy mientras los hombres discutían los puntos más finos de su trato de negocios. Me estaba contando sobre su trabajo de caridad, sobre las dificultades de organizar recaudaciones de fondos para la Sinfónica y el Museo de Arte. El problema es encontrar gente que entienda el compromiso involucrado, estaba diciendo. Tantas mujeres hoy solo quieren escribir un cheque y marcharse. No entienden que la filantropía real requiere participación práctica. Participación práctica. Casi me ahogo con mi café. Había estado haciendo participación práctica toda mi vida, solo que no del tipo que venía con galas de caridad y deducciones fiscales. ¿En qué causas participas?, me preguntó. Entré en pánico por un momento. ¿De qué se preocuparía la esposa de un millonario? ¿Qué tipo de trabajo de caridad haría alguien como Margarita Guzmán? Trabajo con programas de inseguridad alimentaria. Me escuché decir. Hay tanta gente en la Ciudad de México que no sabe de dónde vendrá su próxima comida. Creo que todos merecen comer bien, tener acceso a comida buena y nutritiva. No era completamente una mentira. Sí me preocupaba por eso, profundamente. Había crecido pobre. Sabía lo que era irse a la cama con hambre, hacer que una lata de sopa durara 2 días. Incluso ahora, con un trabajo estable, siempre estaba consciente de lo delgada que era la línea entre la seguridad y la desesperación. ¡Qué maravilloso!, dijo Catalina, y su interés parecía genuino. Ese es trabajo muy importante. Tanta gente no se da cuenta de qué tan prevalente es el hambre, incluso en una ciudad como la nuestra. La comida es amor, dije, sorprendiéndome por la pasión en mi voz. Cuando alimentas a alguien, no solo le estás dando sustento, le estás diciendo que importa, que vale la pena cuidarlo. Una buena comida puede cambiar todo el día de alguien, toda su perspectiva. El señor Guzmán se había quedado callado en su conversación con Roberto, y me di cuenta de que me estaba escuchando. Realmente escuchando, tal vez por primera vez en 15 años. Eso está hermosamente expresado, dijo Catalina. Deberías hablar en nuestra próxima reunión auxiliar. Siempre buscamos gente que pueda articular por qué importa este trabajo. Antes de que pudiera descubrir cómo responder a eso, Roberto se levantó y aplaudió. Bueno, Ricardo, creo que hemos cubierto todo lo que necesitamos cubrir esta noche. Catalina, querida, deberíamos dejar que esta gente encantadora descanse. La noche estaba terminando. En unos minutos, se irían, y yo volvería a ser la cocinera. El vestido caro volvería a la compañía de renta. El maquillaje se lavaría, y mañana por la mañana estaría de vuelta en mi delantal, invisible otra vez. Nos despedimos en la puerta principal. Catalina me abrazó, realmente me abrazó, y me dijo lo encantador que había sido conocerme. Roberto estrechó la mano del señor Guzmán y dijo que esperaba seguir adelante con su sociedad. Tendrán el papeleo para el viernes, prometió. Esta va a ser una empresa muy rentable para todos nosotros. 20 millones de pesos en ganancias. El número parecía incluso más incomprensible ahora que había pasado por la cena que lo haría posible. Todo ese dinero, todo ese éxito, construido sobre una base de mentiras y apariencias. Después de que se fueron, el señor Guzmán y yo nos quedamos en el vestíbulo.
el silencio extendiéndose entre nosotros como un abismo. El reloj de pie en el pasillo dio las 11, cada sonido haciendo eco por la casa. «Bueno», dijo finalmente, «eso salió bien». Asentí, sin confiar en mi voz. Ahora que había terminado, todo el peso de lo que había hecho se estaba asentando en mí. Había mentido a esa gente. Había ayudado a engañar a socios comerciales potenciales. Había fingido ser algo que no era, alguien que nunca podría ser. «El dinero estará en su cuenta para mañana», dijo, ya moviéndose hacia su estudio. «Negocio completado. Transacción terminada. Señor Guzmán». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se volvió, una mano en la puerta del estudio. «¿Sí? ¿Dijo en serio lo que dijo? ¿Sobre que soy su ancla?» Por un momento largo, solo me miró. En la luz suave del vestíbulo, con su máscara de negocios resbalándose, se veía mayor, cansado, casi vulnerable. «Yo», empezó. Luego se detuvo. «Has estado aquí mucho tiempo, Margarita. Esta casa funciona sin problemas por ti. Supongo que he dado eso por sentado. Dado por sentado. 15 años de mi vida, dados por sentado. 15 años de comidas cocinadas y pisos limpiados y ropa doblada, dados por sentado. 15 años de ser la mujer invisible que hizo su vida posible, dados por sentado. «Buenas noches, señor Guzmán», dije en voz baja. «Buenas noches». Desapareció en su estudio, y oí la puerta cerrarse con un clic suave. Me quedé ahí un momento más, aún en mi hermoso vestido prestado, aún usando maquillaje que me hacía ver como alguien más. Luego subí las escaleras al cuarto de huéspedes, y comencé el proceso de volverme invisible otra vez. A la mañana siguiente, desperté en mi propio departamento pequeño por primera vez en 24 horas. La luz del sol se filtraba por las cortinas delgadas y podía escuchar la televisión de mi vecino a través de la pared. El olor del café venía de algún lado, tal vez el temporizador de mi propia cocina, programado para prepararse automáticamente como había sido cada mañana por años. Me quedé en la cama unos minutos, mirando el techo. La noche pasada se sentía como un sueño, algo que le había pasado a alguien más. Pero cuando miré mis manos, aún podía ver rastros del esmalte elegante que Jaime había aplicado, y mi cabello aún estaba peinado en el rodete sofisticado que Patricia había creado. En el espejo del baño, incluso sin maquillaje, podía ver ecos de la mujer que había sido por una noche. Los huesos de mi rostro eran los mismos, las líneas alrededor de mis ojos sin cambio, pero había algo diferente en mi expresión, algo que no podía nombrar. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Casi nunca recibía textos. ¿Quién le mandaría mensaje a la cocinera invisible? Pero cuando miré la pantalla, era de un número que no reconocía. «Margarita, soy Catalina Hernández. Conseguí tu número de Ricardo. Dije en serio lo de hablar en nuestra reunión auxiliar. Nos reunimos el jueves que viene a las 10 a.m. en el Club de la Ciudad de México. ¿Te interesaría? El tema es inseguridad alimentaria en comunidades urbanas». Me senté duro en mi cama, mirando el mensaje. Catalina Hernández quería que hablara en su reunión de caridad. Yo, Margarita la cocinera, no Margarita la esposa fingida de millonario. Aunque ella no sabía que había diferencia, pero tal vez no había tanta diferencia como había pensado. Anoche, cuando había hablado sobre la comida siendo amor, cuando había hablado sobre la importancia de alimentar a gente con hambre, esa no había sido la Margarita fingida hablando. Esa había sido yo, la Margarita real, la mujer que había estado cocinando con amor por 63 años, incluso cuando ese amor no era reconocido o correspondido. Escribí de vuelta. Me sentiría honrada de hablar. Gracias por pensar en mí. La respuesta llegó rápidamente. Maravilloso. La vestimenta es casual de negocios. Espero con ansias escuchar tus pensamientos sobre este tema importante. Casual de negocios. Me reí en voz alta en mi departamento vacío. Ayer había usado seda y diamantes. Hoy estaría de vuelta en mi ropa de trabajo y zapatos gastados. Pero en algún lugar entre los dos, tal vez había encontrado algo que me pertenecía. Una voz, un propósito, una manera de ser vista que no dependía de fingir ser la esposa de alguien más. Cuando llegué al trabajo esa mañana, el señor Guzmán ya se había ido. Había una nota en la encimera de la cocina con su letra pulcra. Horario usual hoy.
Reunión con Hernández a las 2 p.m. para finalizar contrato. MG. MG. Incluso sus iniciales eran eficientes, empresariales. No había mención de anoche, no había reconocimiento de lo que había hecho por él. Era como si la noche nunca hubiera pasado, como si Margarita la esposa simplemente se hubiera evaporado con el amanecer, dejando solo a Margarita la cocinera atrás. Pero mientras me ataba el delantal y empezaba a preparar su desayuno, me encontré tarareando. No podía recordar la última vez que había tarareado mientras trabajaba. La melodía era algo que había escuchado hace mucho, tal vez algo que mi madre solía cantar cuando cocinaba para nuestra familia en la cocina pequeña de nuestro departamento en el sur de la ciudad. El teléfono sonó mientras estaba revolviendo huevos. La identificación de llamadas mostraba el nombre de mi hermana Linda. «Hola, extraña», dijo cuando contesté. «Estaba pensando en ti. ¿Cómo están las cosas en la casa grande?» Linda era 3 años menor que yo, y siempre había sido la exitosa. Se había casado bien, vivía en un suburbio con buenas escuelas y jardines cuidados. Su mayor preocupación era si vacacionar en Cancún o Puerto Vallarta cada invierno. Tenía buenas intenciones, pero a veces hablar con ella me hacía sentir aún más invisible de lo que ya era. «Diferentes», dije, volteando los huevos con más confianza de la usual. «Las cosas están diferentes». «¿Diferentes cómo? ¿Finalmente te dio un aumento el señor millonario?» Algo así. No podía contarle la verdad. Nunca podría contarle a nadie la verdad sobre anoche. Pero algo había cambiado. Algo que aún estaba tratando de entender. Bueno, lo que sea, suenas... no sé, ¿más feliz? ¿Más como tú misma? Más como yo misma. Eso era interesante, porque anoche había estado tratando de ser cualquiera excepto yo misma. Pero tal vez al fingir ser Margarita Guzmán, esposa de millonario, había descubierto algo sobre Margarita, la mujer que había olvidado que estaba ahí. «Estoy pensando en hacer trabajo voluntario», le dije. «Hablar a grupos sobre inseguridad alimentaria, tal vez involucrarme con algunas organizaciones benéficas locales». «Margarita, eso es maravilloso. Sabes tanto sobre cocinar, sobre alimentar a la gente. Deberías compartir ese conocimiento». Después de que colgamos, terminé de preparar el desayuno del señor Guzmán y lo puse en la mesa del rincón del desayuno, de la misma manera que había hecho miles de veces antes. Pero hoy, en lugar de retirarme a la cocina mientras comía, me encontré curiosa sobre algo. Caminé al comedor donde habíamos estado sentados anoche. A la luz del día, se veía diferente, aún elegante, aún caro, pero de alguna manera más pequeño, menos intimidante. La silla en la que me había sentado estaba apropiadamente empujada bajo la mesa, sin evidencia restante de la noche cuando había pertenecido ahí. 6 meses antes, este cuarto había sido redecorado. Había visto a los diseñadores ir y venir, discutiendo paletas de colores y opciones de tela con Sara, su ex esposa. Nunca habían pedido mi opinión, aunque era yo quien estaría limpiando y manteniendo todo lo que eligieran. Pero anoche, cuando Catalina había elogiado el diseño interior, había sentido una ráfaga de orgullo. Sí mantenía este cuarto hermoso. Sí sabía qué flores se veían mejor en los floreros de cristal. Qué iluminación hacía brillar las obras de arte. Los huevos se están enfriando. Salté al sonido de la voz del señor Guzmán detrás de mí. Estaba parado en la entrada, aún en su bata, mirándome con una expresión que no podía leer. «Lo siento, señor». Solo estaba... ¿qué? Recordando lo que se sintió pertenecer aquí, preguntándome si la mujer que se había sentado en esa silla anoche era más real que la que estaba parada aquí ahora. ¿Solo qué? Nada. Volveré al trabajo. Pero no se hizo a un lado para dejarme pasar. En su lugar, caminó al comedor y se sentó en la silla que había ocupado anoche, la silla junto a la mía. «Siéntate, Margarita». Me quedé inmóvil. En 15 años, nunca me había pedido que me sentara en ningún lado en su casa, excepto por una conversación breve cuando me contrató. Yo era la ayuda. La ayuda no se sienta en el comedor. «Señor, siéntate. Por favor. Por favor». Había dicho por favor. Jalé la silla en la que me había sentado anoche y me posé en el borde de ella, la espalda recta, las manos dobladas en mi regazo. «Anoche salió muy bien», dijo. «Hernández firmó el contrato esta mañana. El trato está hecho». Asentí. «Me da gusto».
22 millones en ganancias durante 5 años. Tal vez más si las inversiones de criptomonedas rinden como esperamos. 22 millones. Había ganado 2 millones solo desde anoche. Números que aún eran imposibles para mí de comprender verdaderamente. Actuaste tu papel muy bien, continuó. Muy convincente. La esposa de Hernández quedó particularmente impresionada contigo. ¿Convencida por qué? ¿Por mi conocimiento de cómo mantener una casa funcionando? ¿Por mi preocupación genuina por la gente con hambre? ¿Por el hecho de que podía sentarme quieta y sonreír y no avergonzarlo frente a sus asociados de negocios? Hay algo más. Se recargó en su silla, estudiándome. Hernández me llamó esta mañana. No sobre el trato de negocios. Eso se finalizó por email. Me llamó para decirme lo afortunado que soy de tener una esposa tan considerada y articulada. Mis mejillas se sonrojaron. Ya veo. Dijo que Catalina todavía está hablando de su conversación. Sobre inseguridad alimentaria. Sobre la importancia de alimentar a la gente con dignidad. Quiere involucrarte en trabajo de caridad. Me mandó mensaje esta mañana. Me pidió hablar en una reunión la próxima semana. Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, tal vez. O preocupación. ¿Qué le dijiste? Dije que sí. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera, la Ciudad de México estaba cobrando vida. Sonidos de tráfico, el rugido distante del metro, el ruido ordinario de una ciudad llena de gente siguiendo sus vidas. Gente que trabajaba y esperaba y luchaba y soñaba. Gente cuyos nombres nunca estarían en contratos de negocios por 22 millones de pesos. El asunto es, dijo el señor Guzmán lentamente, Catalina piensa que eres mi esposa. Si hablas en su reunión de caridad, si te involucras con su círculo social, tendrás que continuar fingiendo. La palabra colgó en el aire entre nosotros como humo. ¿Te refieres a mentir? Dije en voz baja. Me refiero a mantener cierta imagen. Para el beneficio de ambos. Esta es gente rica e influyente, Margarita. El tipo de gente que podría abrir puertas para ti, que de otra manera permanecerían cerradas para siempre. Abrir puertas. ¿Qué puertas podrían posiblemente abrirse para una cocinera de 63 años con educación preparatoria y manos que mostraban cada año de trabajo físico? ¿Qué me estás sugiriendo? Estuvo callado por un momento largo, sus dedos tamborileando contra la madera pulida de la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosa, medida. Te estoy sugiriendo que tal vez este arreglo podría ser mutuamente beneficioso. De vez en cuando. Cuando necesite una esposa para funciones sociales o de negocios, cuando quieras acceso al tipo de círculos sociales que podrían promover tu trabajo de caridad. Un arreglo de negocios. Eso era lo que estaba ofreciendo. No amistad, no respeto, y ciertamente nada real. Solo una extensión de lo que ya era. Alguien que hacía su vida más conveniente, más cómoda, más exitosa. Y entre esas ocasiones, todo queda igual. Todo queda igual. Volvería a ser invisible. Volvería a cocinar sus comidas y limpiar su casa y existir en los márgenes de su vida. Pero a veces, cuando sirviera a sus propósitos, sería temporalmente promovida al estatus de esposa. Una promoción de medio tiempo sin cambio real en pago o posición. Necesito pensarlo, dije. Asintió. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero mientras me levanté para irme, habló otra vez. ¿Margarita? ¿Sí? Anoche. Lo que dijiste sobre la comida siendo amor. Sobre que todos merecen comer bien. ¿Lo dijiste en serio? ¿O solo estabas actuando? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, vi algo en sus ojos que parecía curiosidad genuina. Como si mi opinión realmente pudiera importarle. Lo dije en serio. Dije. Lo he dicho en serio todos los días por 15 años. Asintió lentamente. Eso pensé. Regresé a la cocina, mi mente dando vueltas. En el espacio de 24 horas, todo mi mundo se había cambiado. Ayer por la mañana, había sido Margarita la cocinera invisible. Anoche, había sido Margarita la esposa de millonario. Esta mañana, era algo intermedio. Una mujer que existía en los espacios entre las definiciones de otras personas de quién debería ser. La siguiente semana pasó en una extraña bruma de normalidad. Seguí mis rutinas usuales, cocinando, limpiando,
manteniendo la casa hermosa que pertenecía a alguien más. Pero bajo los ritmos familiares de mi trabajo, algo estaba cambiando. Me encontré prestando atención a cosas que siempre había ignorado antes. La manera en que la luz de la mañana caía sobre la mesa del comedor, la satisfacción de arreglar flores frescas de formas que traían color y vida a espacios caros pero fríos. También me encontré pensando en la invitación de Catalina Hernández. Cada mañana cuando despertaba, me preguntaba si realmente seguiría adelante con esto. ¿Qué le diría a un cuarto lleno de damas de caridad ricas? ¿Qué podría posiblemente contribuir alguien como yo a sus conversaciones sobre ayudar a los menos afortunados? Pero llegó el jueves por la mañana, y me encontré parada frente a mi closet, tratando de decidir qué significaba casual de negocios para alguien que poseía 3 vestidos de trabajo y un atuendo bueno para la iglesia. Al final, elegí mi falda azul marino y blusa blanca otra vez. La misma ropa que había usado cuando el equipo de imagen me transformó en alguien más. Sin el cabello y maquillaje profesional, sin la joyería prestada y el vestido caro, me veía como lo que era, una mujer trabajadora tratando de pertenecer en un lugar donde nunca había sido invitada. El Club de la Ciudad de México estaba en el centro, en uno de esos edificios que gritaban dinero viejo y poder establecido. Había pasado junto a él cientos de veces a lo largo de los años. Estaba solo unas cuadras de la tienda de abarrotes donde compraba los artículos especiales del señor Guzmán, pero nunca había imaginado realmente entrar. El vestíbulo era todo mármol y candelabros de cristal, el tipo de lugar donde cada paso hacía eco con importancia. Me acerqué al mostrador de recepción, mis manos temblando ligeramente. «Estoy aquí para la reunión del auxiliar femenil», le dije a la mujer perfectamente arreglada detrás del mostrador. «Soy Margarita, Margarita Guzmán». La mentira salió tan fácilmente que casi me sorprendí. Pero ya no era realmente una mentira, ¿verdad? Por una noche había sido Margarita Guzmán. Hoy era algo intermedio. No exactamente la cocinera, no exactamente la esposa, sino una mujer con algo que decir. «Por supuesto, señora Guzmán. El elevador a su derecha la llevará al 3er piso. El Salón Hamilton». El Salón Hamilton era elegante en la manera que el dinero viejo siempre lo era. Discreto pero caro, cómodo pero formal. Unas 20 mujeres estaban sentadas alrededor de una mesa grande de conferencias, todas perfectamente arregladas de formas que aún estaba aprendiendo a reconocer. Su ropa estaba bien cortada, su cabello profesionalmente peinado, su joyería real. Se veían como si nunca hubieran dudado de su derecho a estar en cuartos como este. Catalina Hernández se levantó cuando me vio y se acercó con una sonrisa cálida. «Margarita, me da mucho gusto que pudieras venir. Todas están ansiosas por escuchar lo que tienes que decir». Me presentó a las otras mujeres, nombres y títulos que se difuminaron en mi nerviosismo. Señora Adams, cuyo esposo era dueño de una cadena de hoteles. Señora Rodríguez, casada con un abogado prominente. Señora Chen, cuya familia había hecho su fortuna en tecnología. Mujeres cuyas vidas eran tan diferentes de la mía que podrían haber sido de otro planeta. Pero cuando Catalina presentó el tema, inseguridad alimentaria en comunidades de la Ciudad de México, comencé a relajarme. Esto era algo que conocía, no por trabajo de caridad o estudio académico, sino por experiencia vivida. Sabía lo que significaba hacer que frijoles y arroz duraran una semana. Sabía lo que se sentía estar parada en una tienda de abarrotes y contar cada peso 2 veces. Sabía la vergüenza de tener hambre en un país que tiraba toneladas de comida todos los días. Margarita ha accedido graciosamente a compartir sus ideas con nosotras hoy, estaba diciendo Catalina. Ha estado involucrada con programas de inseguridad alimentaria por varios años y tiene una perspectiva única sobre los desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Todos los ojos se volvieron hacia mí. 20 pares de ojos pertenecientes a mujeres que nunca se habían preocupado por de dónde vendría su próxima comida. Mujeres que nunca habían hecho fila en un banco de alimentos o hecho que sus hijos comieran cereal para cenar porque era todo lo que podían costear. Me aclaré la garganta y comencé a hablar. Cuando tenía 7 años, dije, mi padre perdió su trabajo en la fundidora. Era invierno en la Ciudad de México y no teníamos dinero para calefacción y comida.
Mi madre escogió calefacción, pensando que siempre podríamos encontrar algo que comer, pero no podríamos sobrevivir muriendo de frío. El cuarto se quedó callado. Esto no era lo que habían esperado escuchar. Podía notar. Habían esperado estadísticas y estrategias de recaudación de fondos, no historias personales de pobreza y hambre. Por 3 semanas vivimos de avena y lo que mi madre podía encontrar en la tienda de pan del día anterior. Me decía que no tenía hambre, que había comido antes, para que hubiera suficiente para mi hermana y para mí. Años después, me di cuenta de que no había comido una comida completa en semanas. Hice una pausa, mirando alrededor de la mesa. Algunas de las mujeres se estaban inclinando hacia adelante ahora, realmente escuchando. Ahí fue cuando aprendí que la comida no se trata solo de nutrición, se trata de dignidad, se trata de amor. Cuando mi madre dividió una lata de sopa entre 3 personas y de alguna manera la hizo sentir como una fiesta, nos estaba enseñando que importábamos, que incluso cuando el mundo parecía haberse olvidado de nosotros, aún éramos dignos de cuidado. La señora Adams se aclaró la garganta. Eso debe haber sido muy difícil. Lo fue, dije, pero también me enseñó algo importante. Cuando alimentas a alguien, no solo le estás dando calorías, le estás diciendo que tiene valor. Estás diciendo que su vida importa. Hablé por 20 minutos sobre el hambre en la Ciudad de México, sobre las familias que había conocido a lo largo de los años que habían luchado para poner comida en la mesa, sobre los niños que llegaban a la escuela con estómagos vacíos y trataban de concentrarse en aprender, mientras sus cuerpos gritaban por nutrición. Hablé sobre la gente mayor que elegía entre medicamentos y víveres, sobre las familias trabajadoras que ganaban demasiado dinero para calificar para asistencia, pero muy poco para vivir cómodamente. Y hablé sobre algo más, algo que nunca había puesto en palabras antes. La gente invisible que mantenía el mundo funcionando. Las cocineras y limpiadoras y cuidadoras, que se aseguraban de que todos los demás estuvieran alimentados y cómodos, mientras ellas mismas pasaban desapercibidas y no eran reconocidas. Cuando terminé, el cuarto estuvo silencioso por un momento largo. Luego la señora Rodríguez habló. Margarita, eso fue poderoso. Nos has dado mucho en qué pensar. Estoy de acuerdo, dijo Catalina. Hemos estado abordando este tema desde la distancia, escribiendo cheques y organizando recaudaciones de fondos. Pero realmente no hemos entendido cómo se ve el hambre, cómo se siente. Nos has abierto los ojos. Después de la reunión, varias de las mujeres se acercaron a hablar conmigo individualmente. Querían saber más sobre los programas que había mencionado, las organizaciones que estaban haciendo buen trabajo con recursos limitados. Me encontré dando consejos, compartiendo contactos, sugiriendo formas en que podían hacer sus donaciones caritativas más efectivas y personales. La señora Chen presionó una tarjeta de presentación en mi mano. Me gustaría que consultara con mi fundación, dijo. Buscamos a alguien que entienda estos temas desde la base, alguien que pueda ayudarnos a dirigir nuestros recursos donde harán más bien. Consultar, como si mi opinión tuviera valor, como si mi experiencia valiera algo más allá de las comidas que podía preparar y los pisos que podía limpiar. Mientras salía del club de la Ciudad de México ese día, sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo en quién era, no solo en lo que podía hacer para otras personas. Caminando por Paseo de la Reforma en mi ropa simple y zapatos cómodos, me sentí más como Margarita Guzmán, esposa de millonario, que cuando había usado seda y diamantes. Esa noche, estaba preparando la cena cuando el señor Guzmán entró a la cocina. Esto era inusual. Típicamente evitaba la cocina durante la preparación de comida, prefiriendo mantener la frontera invisible entre la gente que cocinaba y la gente que comía. ¿Cómo estuvo su reunión hoy?, preguntó. Me sorprendió que se acordara. Estuvo bien. Muy bien, en realidad. ¿De qué habló? Lo miré de reojo mientras revolví la salsa para su pollo. Estaba recargado contra la encimera, su corbata aflojada, viéndose más relajado de lo que usualmente lo veía. Casi interesado. Hablé sobre el hambre, dije, sobre cómo es realmente no tener suficiente comida, sobre la gente que es invisible en nuestra sociedad, los que sirven a otros mientras luchan ellos mismos. Estuvo callado por un momento.
Eso debe haber sido difícil de hablar. Lo fue, pero también fue liberador, supongo. Tener gente que realmente escuchara, sentir que mi experiencia importaba. Su experiencia sí importa, Margarita. Lo miré bruscamente. Había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Sinceridad, tal vez. O algo que se le acercaba. ¿En serio? Pregunté en voz baja. No respondió inmediatamente. En su lugar, me observó trabajar, mis manos moviéndose con eficiencia practicada mientras emplataba su cena. He estado pensando, dijo finalmente, sobre la semana pasada, sobre la cena, el arreglo. Aquí viene, pensé. Va a pedirme que lo haga otra vez. Otra cena de negocios. Otra noche de fingir ser algo que no soy. Me doy cuenta de que nunca realmente le agradecí, dijo. Por lo que hizo. Estaba más allá de su descripción de trabajo. Más allá de su descripción de trabajo. Como quedarse tarde para cocinar una comida especial o trabajar en días festivos cuando tenía invitados. Solo otro servicio proporcionado por la ayuda doméstica confiable. Fue una transacción de negocios. Dije, manteniendo mi voz neutral. Me pagó por un servicio. ¿Lo fue verdaderamente? Se acercó más a donde estaba trabajando, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo. Cuando habló con Catalina sobre inseguridad alimentaria, sobre alimentar gente con amor, eso no era parte del acto. Esa era usted. Dejé mi cuchara y me volví para enfrentarlo. ¿Qué está tratando de decir, señor Guzmán? Estoy tratando de decir que tal vez la he juzgado mal. Tal vez he estado tan enfocado en mantener las fronteras entre empleador y empleada que he fallado en ver quién realmente es, quién realmente soy, como si acabara de descubrir que era una persona con pensamientos y sentimientos y experiencias que existían más allá de su cocina, más allá de sus necesidades y preferencias. ¿Y quién soy, en su opinión? Estuvo callado por un momento largo, estudiando mi rostro en la luz suave de la cocina. Es una mujer que ha pasado 15 años haciendo mi vida cómoda sin pedir nada a cambio. Es alguien que puede hablar con autoridad sobre pobreza y hambre porque la ha vivido. No solo la ha estudiado. Se detuvo, luchando con las palabras. Es alguien que vale la pena conocer. Alguien que vale la pena conocer. Era una frase tan simple, pero me golpeó como un golpe físico. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó que valía la pena conocer? ¿Cuándo fue la última vez que alguien tuvo curiosidad sobre mis pensamientos, mis experiencias, mi perspectiva del mundo? El asunto es, continuó, me gustaría conocerla. La verdadera usted, no solo la versión de usted que sirve mi cena y mantiene mi casa limpia. ¿Por qué? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Se pasó una mano por el cabello, desordenando el peinado perfecto. Honestamente, no lo sé. Tal vez fue verla la semana pasada, viéndola manejarse con esa gente. Tal vez fue darme cuenta de que en 15 años nunca le he preguntado sobre su vida, sus sueños, sus pensamientos sobre algo que no se relacionara directamente con mi comodidad. Mis sueños. Casi me reí. ¿Qué sueños podría posiblemente tener una cocinera de 63 años? Pero aún mientras el pensamiento cruzó mi mente, sabía que no era verdad. Sí tenía sueños, enterrados tan profundo que casi había olvidado que existían. Sueños de cocinar para gente que lo apreciara, de usar mi conocimiento y experiencia para ayudar a otros, de importar de formas que fueran más allá de mantener el mundo de alguien más, funcionando sin problemas. ¿Cómo se vería eso? Pregunté. ¿Conocer a la verdadera yo? No lo sé, admitió. Tal vez podríamos empezar teniendo una conversación real, donde no me esté sirviendo y no le esté pagando, donde seamos solo dos personas hablando. Dos personas. No empleador y empleada, no millonario y cocinera, sino solo dos personas. Debería terminar su cena, dije, volviéndome hacia la estufa. Margarita, dijo mi nombre suavemente, y escuché algo en él que nunca había escuchado antes. No la eficiencia brusca de un jefe dando instrucciones, sino algo más cálido, más personal. Me volví hacia él. Sé que no tengo derecho a pedir esto, dijo.
Sé que he pasado 15 años tratándola como parte del mobiliario, pero ¿consideraría cenar conmigo alguna vez? No como mi empleada, no como parte de alguna pretensión de negocios, sino como... ¿Cómo qué? ¿Como amigos, tal vez? Amigos. La palabra colgó en el aire entre nosotros como un puente que no estaba segura de estar lista para cruzar. ¿Podríamos ser amigos? Este hombre que me había ignorado por 15 años y la mujer que había sido invisible en su vida por tanto tiempo. ¿Podríamos sentarnos uno frente al otro como iguales cuando todo en nuestra historia decía que éramos cualquier cosa excepto eso? Necesito pensarlo, dije finalmente. Asintió. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero mientras terminaba de preparar su cena y la puse en la mesa del rincón del desayuno, me encontré preguntándome cómo sería. Sentarme frente a él no como la ayuda contratada, sino como una persona cuyas opiniones importaran, cuyas experiencias tuvieran valor, cuya presencia fuera deseada en lugar de simplemente tolerada. Esa noche, sola en mi departamento, llamé a mi hermana Linda. Creo que mi vida está a punto de cambiar, le dije. ¿Cambiar cómo? Traté de explicar sin revelar demasiado. Sobre el trabajo de caridad, sobre sentir que tenía algo valioso que contribuir al mundo, sobre la posibilidad de ser vista como más que solo la mujer invisible que cocinaba la comida de otras personas. Margarita, dijo Linda cuando terminé, suenas diferente, más fuerte, como si finalmente estuvieras recordando quién solías ser, quién solía ser. Había estado tan enfocada en quién me había convertido, la cocinera confiable, la sirvienta invisible, la mujer que no pedía nada y esperaba menos, que había olvidado quién había sido antes de que la vida me desgastara hasta lo esencial. Había sido Margarita Silva una vez, una mujer joven con sueños y opiniones y la audacia de creer que merecía más que sobras. Había sido alguien que se reía fácilmente y amaba profundamente y pensaba que el mundo estaba lleno de posibilidades. En algún lugar del camino, la había perdido, pero tal vez, solo tal vez, estaba empezando a encontrarla otra vez. Las siguientes semanas cayeron en un ritmo nuevo y extraño. Durante el día, mantenía mi rutina usual, cocinando, limpiando, manteniendo el mundo del señor Guzmán funcionando sin problemas. Pero en las noches, después de haber servido su cena y limpiado la cocina, a veces él se quedaba. A veces me preguntaba sobre mi día, sobre el trabajo de caridad en el que me estaba involucrando más, sobre mis pensamientos en eventos actuales, o libros o los barrios cambiantes de la Ciudad de México. Eran conversaciones pequeñas, tentativas y cuidadosas. Ninguno de nosotros sabía cómo navegar este territorio nuevo, pero gradualmente comencé a ver vislumbres del hombre detrás del empresario. Me contó sobre crecer en una familia donde el dinero lo era todo, y las emociones eran debilidades que superar. Habló sobre la presión de manejar inversiones por cientos de millones de pesos, sobre la soledad de nunca saber si la gente te quería por ti mismo o por tu riqueza. Y me encontré hablando también sobre mi niñez al sur de la ciudad, sobre mi matrimonio breve con un hombre que me había hecho sentir pequeña y sin valor, sobre los sueños que había dejado de lado para enfocarme en la supervivencia, sobre la satisfacción que encontraba cocinando, nutriendo a otros, incluso cuando esa nutrición pasaba desapercibida. ¿Por qué se quedó?, preguntó una noche. 15 años es mucho tiempo para trabajar para alguien que no la apreciaba. Era una pregunta justa, una que me había hecho muchas veces a lo largo de los años. ¿A dónde más iría?, dije en voz baja. Soy graduada de preparatoria sin habilidades especiales excepto cocinar. Trabajos como este no crecen en los árboles. Y además, seguí esperando que tal vez algún día notaría, que tal vez algún día el trabajo que hacía le importaría. Estuvo callado por mucho tiempo después de eso. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que jamás la había escuchado. Siempre importó Margarita, solo que no sabía cómo demostrarlo. No sabía cómo demostrarlo. Como si la gratitud fuera alguna habilidad compleja que requiriera entrenamiento especial en lugar de decencia humana simple.
Pero estaba empezando a entender que Ricardo Guzmán había crecido en un mundo donde el servicio era esperado, donde la gente que hacía las vidas cómodas posibles era tan invisible como el aire que respirabas. Esencial pero no reconocida, necesaria pero no apreciada. No excusaba 15 años de ser tratada como mobiliario, pero me ayudaba a entender cómo ambos habíamos quedado atrapados en roles que a ninguno nos servían bien. El punto de inflexión llegó en un jueves por la noche en noviembre. La Ciudad de México se estaba asentando en su ritmo invernal. Oscuridad a las 5 en punto, vientos fríos sacudiendo las ventanas, el tipo de clima que te hacía agradecer las cocinas cálidas y comidas calientes. Acababa de terminar de servir la cena del señor Guzmán cuando sonó mi teléfono. Era la señora Chen del auxiliar femenil. Margarita, espero no estar llamando muy tarde. Tengo noticias maravillosas. Torts, me retiré al pasillo para tomar la llamada, consciente de que el señor Guzmán probablemente podía escuchar cada palabra desde el comedor. Nuestra fundación ha recibido aprobación para un nuevo programa, continuó la señora Chen. Cocinas comunitarias en barrios marginados, enfocándose no solo en alimentar gente, sino en enseñar habilidades culinarias, educación nutricional, entrenamiento laboral para posiciones de servicio de comida. Es exactamente el tipo de enfoque holístico por el que ha estado abogando. Mi corazón empezó a acelerarse. Este era el tipo de programa con el que había soñado. El tipo de trabajo que podría hacer una diferencia real en las vidas de la gente. Eso es maravilloso, dije. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, por eso estoy llamando. Nos gustaría que dirigiera el programa. Posición de tiempo completo, salario competitivo, beneficios. Estaría a cargo del desarrollo del currículo, contratación de personal, alcance comunitario. Sería una oportunidad de poner todo su conocimiento y experiencia a trabajar de una manera que podría impactar cientos de familias. Me recargué contra la pared, abrumada. Un trabajo de tiempo completo, dirigiendo un programa, usando mis habilidades y conocimiento de formas que fueran mucho más allá de cocinar, para una persona que apenas me había notado por 15 años. Yo empecé, luego me detuve. Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero Margarita, tengo que decirle, la Junta fue unánime en quererla para esta posición. Su presentación en nuestra reunión, sus ideas sobre las necesidades reales de familias luchando, su comprensión auténtica de cómo se ve el hambre. Eso es exactamente lo que este programa necesita. Después de que colgamos, me quedé en el pasillo por mucho tiempo, mirando mi teléfono. Una oportunidad de importar, de hacer una diferencia, de ser valorada por quien era en lugar de solo lo que podía hacer para la comodidad de alguien más. Significaría dejar este trabajo, dejar esta casa donde había pasado 15 años de mi vida, dejar al señor Guzmán para que encontrara otra cocinera, otra mujer invisible para mantener su mundo funcionando sin problemas. El pensamiento debería haberme llenado de ansiedad. En su lugar, sentí algo que no había experimentado en años, emoción sobre mi propio futuro. Cuando regresé hacia la cocina, el señor Guzmán me gritó, «Margarita, ¿podría venir aquí un momento?» Aún estaba sentado en la mesa del comedor, su comida a medias. En la luz suave del candelabro, se veía mayor que sus 48 años, cansado de una manera que no tenía nada que ver con el agotamiento físico. No pude evitar escuchar, dijo. Sonaban como buenas noticias. Me senté frente a él, en la silla que había ocupado esa noche hace semanas cuando había fingido ser su esposa. Pero esta vez, no estaba fingiendo ser nadie excepto yo misma. Me han ofrecido un trabajo, dije, dirigiendo un programa de nutrición comunitaria. Sería todo lo que siempre he querido hacer, asintió lentamente. Lo va a tomar. No era una pregunta. Podía ver la respuesta en mi rostro, en la manera en que mi voz había cambiado cuando hablé sobre la oportunidad. Creo que sí, dije. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera, el viento se estaba levantando, sacudiendo las ventanas de esta casa hermosa, que había sido mi segundo hogar por 15 años. Estoy feliz por usted, dijo finalmente, y pude escuchar que lo decía en serio. Se merece esto, Margarita. Se merece ser valorada por todo lo que tiene que ofrecer. ¿Qué va a hacer?, pregunté.
¿Sobre la cocina? ¿El manejo de la casa? Sonrió, una sonrisa real que rara vez había visto antes. Supongo que tendré que aprender a cuidarme solo, o contratar a alguien, pero no será lo mismo. No, estuve de acuerdo. No lo será. ¿Cuándo empezaría? En enero. Quieren lanzar la primera cocina comunitaria en Pilsen, expandir desde ahí. Enero. 6 semanas. 6 semanas para terminar 15 años de servicio, para entrenar a quien me reemplazara, para despedirme de la vida que había conocido por tanto tiempo. Margarita. Se inclinó hacia adelante, sus manos planas en la mesa. Quiero que sepa algo. Estas últimas semanas, conociéndola, la verdadera usted, me ha hecho darme cuenta de cuánto me he perdido, cuánto nos hemos perdido ambos. Esperé que continuara. He estado pensando en lo que dijo, sobre quedarse aquí esperando que yo notara, esperando que su trabajo me importara. Y quiero que sepa que sí importaba. Usted importa. Solo estaba demasiado orgulloso, demasiado aferrado a mis costumbres, demasiado temeroso de cambiar la dinámica para reconocerlo. Demasiado temeroso de cambiar la dinámica, como si tratarme con respeto humano básico de alguna manera hubiera alterado el orden natural de su mundo. ¿Por qué me está diciendo esto ahora?, pregunté. Porque tengo miedo de que si no lo digo ahora, nunca tendré otra oportunidad, porque en 6 semanas se habrá ido, y me quedaré sabiendo que tuve 15 años para apreciar a una mujer extraordinaria, y desperdicié casi todos. Extraordinaria. Nadie me había llamado extraordinaria antes. Ricardo, dije, usando su nombre de pila tal vez por segunda vez en 15 años. ¿Qué me está pidiendo? Estuvo callado por mucho tiempo, mirando sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, había algo vulnerable en su expresión que nunca había visto antes. Le estoy preguntando si hay alguna posibilidad de que pudiéramos tratar de construir algo real. No empleador y empleada, no esposa y marido fingidos, sino 2 personas que han encontrado algo el uno en el otro que ninguno esperaba. 2 personas que han encontrado algo el uno en el otro. ¿Es eso lo que había estado pasando estas últimas semanas? ¿Había estado encontrando algo en este hombre que me había ignorado por tanto tiempo? Tal vez sí. Tal vez en esas conversaciones nocturnas, en la manera en que había empezado a realmente escuchar cuando hablaba, en el suavizamiento gradual de su expresión cuando me miraba, había empezado a ver vislumbres de alguien que valía la pena conocer. Pero 15 años eran mucho tiempo para ser invisible. 15 años de ser tratada como ayuda contratada, de tener mi trabajo dado por sentado, de existir en los márgenes de la vida de alguien más. ¿Podía olvidar todo eso? ¿Podía confiar en que este nuevo interés en quien realmente era duraría más allá de la novedad del descubrimiento? No lo sé, dije honestamente. No sé si puedo separar quién es ahora de quién ha sido por 15 años. No sé si puedo confiar en que no volverá a verme como la mujer conveniente que mantiene su vida organizada. Asintió, aceptando mi honestidad. Entiendo. Y no la culpo por sentirse así. No le he dado razón para confiar en mí. No se trata solo de confianza, dije. Se trata de respeto. Se trata de ser vista como igual, no como alguien cuyo valor depende de lo que puedo hacer por usted. Tiene razón. Tiene absolutamente razón. Empujó su plato lejos, su apetito aparentemente desaparecido. Supongo que no tengo derecho a pedir más de lo que ya ha dado. La conversación terminó ahí, pero se quedó conmigo por días. Me encontré observándolo de manera diferente, buscando señales de si su nueva apreciación era genuina o solo otra forma de interés propio. ¿Realmente estaba interesado en mí como persona, o solo tenía miedo de perder la comodidad de tenerme cerca? Mientras tanto, la oferta de trabajo de la señora Chen se quedó en mi mente como una luz brillante, iluminando posibilidades que nunca me había atrevido a imaginar. Una oportunidad de usar mi conocimiento y experiencia de formas que podrían ayudar a cientos de personas. Una oportunidad de ser valorada no por mi habilidad de mantener la vida de alguien más funcionando sin problemas, sino por mis ideas sobre el hambre y la nutrición y las necesidades complejas de familias luchando. Una oportunidad de importar. Le di mi renuncia formal al señor Guzmán el lunes de la siguiente mañana.
La aceptó graciosamente. Incluso me ayudó a crear una descripción de puesto para encontrar mi reemplazo. Trabajamos juntos profesionalmente, cordialmente, sin ninguna de la tensión incómoda que había esperado. Pero en las noches, continuó buscando esas conversaciones. Preguntaba sobre mis planes para el nuevo trabajo, sobre los barrios donde las cocinas comunitarias estarían ubicadas, sobre mi visión para el programa. Escuchaba mis respuestas con el tipo de atención que siempre había anhelado pero nunca había recibido, y lentamente, cuidadosamente, comenzó a compartir más sobre su propia vida, sobre la soledad de la riqueza, sobre la dificultad de formar relaciones genuinas cuando todos querían algo de ti, sobre su matrimonio fallido con una mujer que se había casado con su cuenta bancaria en lugar de su corazón. Sara era hermosa, exitosa, todo lo que se suponía que un hombre exitoso debía querer en una esposa, me dijo una noche, pero nunca estaba realmente ahí. No de la manera en que usted ha estado ahí, cocinando comidas que sabían a que alguien se preocupaba, manteniendo la casa de una manera que la hacía sentir como un hogar, en lugar de solo un escaparate caro. La hacía sentir como un hogar. Todos esos años, había pensado que solo estaba haciendo un trabajo. No había sabido que estaba creando algo más precioso, un sentido de pertenencia, de ser cuidado, incluso si ese cuidado venía de alguien a quien le pagaban por proporcionarlo. La diferencia, continuó, es que Sara estaba actuando ser una esposa, y usted estaba realmente siendo, no sé cómo llamarlo, una cuidadora, una ama de casa, alguien que hacía todo mejor solo con estar ahí, alguien que hacía todo mejor solo con estar ahí. Era el tipo de reconocimiento que había esperado 15 años escuchar, y ahora que finalmente estaba llegando, parte de mí se preguntaba si era demasiado tarde. 2 semanas antes de mi último día, pasó algo que cambió todo. Estaba trabajando tarde, preparando comidas para que el señor Guzmán las congelara para que no se quedara completamente indefenso cuando me fuera. Eran casi las 9, y estaba poniendo la última cazuela en el congelador cuando escuché voces de su estudio. No estaba espiando, no intencionalmente, pero el estudio estaba justo al lado de la cocina, y las voces estaban alzadas en lo que sonaba como una discusión. Me dijiste que los fondos estaban seguros, dijo la voz de una mujer. Me prometiste que esta inversión era a prueba de balas. Estas cosas pasan, Sara. El mercado de criptomonedas es volátil. Sabíamos que había riesgos. Sara, su ex esposa, la que se había llevado la mitad de sus activos líquidos en el divorcio. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Riesgos? Su voz se alzó casi a un grito. Ricardo, puse todo mi finiquito en esta empresa. 2,5 millones de pesos. Dijiste que eran retornos garantizados. Mi mano se detuvo en la puerta del congelador. 2,5 millones de pesos. Más dinero del que podía imaginar, perdido en algún tipo de inversión que había salido mal. Dije que era una buena apuesta, no una garantía. Hay diferencia. No te atrevas a darme lecciones sobre la diferencia. Confié en ti. Incluso después de todo lo que pasó entre nosotros, confié en ti con mi seguridad financiera futura. Sara, por favor, baja la voz. Tengo personal en la casa. Personal. Incluso ahora, incluso después de semanas de amistad tentativa, yo seguía siendo solo personal para él. No me importa tu personal, me importa mi dinero, nuestro dinero, el dinero que gané soportando tu frialdad, tu egoísmo. Suficiente. Su voz cortó su diatriba como hielo. La inversión falló. Pasa. Yo también perdí dinero. Perdiste dinero que podías permitirte perder. Yo perdí todo. Hubo un silencio largo. Luego Sara habló otra vez, su voz más baja pero no menos venenosa. Arregla esto, Ricardo. No me importa cómo lo hagas, pero arréglalo. Porque si yo me hundo, te llevo conmigo. El trato con Hernández, las inversiones de criptomonedas, los documentos fiscales falsos, sé de todo. Documentos fiscales falsos. Se me heló la sangre. El trato de Hernández, el que había ayudado a asegurar fingiendo ser su esposa, estaba construido sobre mentiras. No solo la mentira de nuestro matrimonio, sino engaños más profundos, fraude financiero que podría destruir a ambos. No sabes de qué hablas, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Estuve casada contigo 6 años, Ricardo.
Sé exactamente cómo operas. Y tengo registros, emails, documentos, prueba de cada esquina que has cortado y cada ley que has doblado. ¿Qué quieres? Quiero mi dinero de vuelta. Y si no puedes dármelo, quiero que lo arregles de alguna otra manera. Porque si no, voy con el FBI con todo lo que sé. El FBI. Presioné mi espalda contra la pared de la cocina, mi corazón martilleando. En lo que me había tropezado era más grande que una inversión fallida. Era fraude, tal vez conspiración criminal, y había sido parte de ello, ayudando a engañar a los Hernández, legitimizando tratos de negocios que estaban construidos sobre mentiras. Escuché sillas raspando, pasos, el sonido de la puerta del estudio abriéndose. Piensa en lo que he dicho, Ricardo. Tienes 48 horas para encontrar una solución. Sus tacones repiquetearon en el piso de mármol mientras caminaba hacia la puerta principal. Me quedé congelada en la cocina hasta que escuché la puerta azotarse, hasta que escuché los pasos del señor Guzmán subiendo las escaleras, hasta que la casa estuvo silenciosa otra vez. Luego me senté duro en una de las sillas de la cocina, tratando de procesar lo que había aprendido. El hombre para quien había estado trabajando, el hombre a quien había estado lentamente aprendiendo a confiar, era un criminal. El trato de negocios que había ayudado a facilitar fingiendo ser su esposa estaba construido sobre fraude. La fortuna que había acumulado a través de inversiones en el mercado de valores y comercio de criptomonedas, al menos parte era dinero sucio, ganado a través de medios ilegales. Y ahora su ex esposa lo estaba chantajeando, amenazando con exponer todo a menos que pudiera de alguna manera devolver su inversión perdida. Pensé en la cena con los Hernández, en lo impresionados que habían estado con el matrimonio estable y tradicional que había ayudado a Ricardo a proyectar. ¿Había ocurrido ese trato por mi actuación? ¿Había ayudado a robar millones de pesos de gente que había confiado en él? El peso de ello era aplastante. Por 15 años, había cocinado la comida de este hombre y limpiado su casa, pensando que solo estaba haciendo un trabajo honesto por paga honesta, pero había estado apoyando un estilo de vida construido sobre fraude, habilitando a un hombre que estaba robando de otros mientras se presentaba como un pilar de la comunidad empresarial. ¿Qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? ¿Fingir que no había escuchado nada? ¿Alejarme silenciosamente y empezar mi nuevo trabajo, dejando a Ricardo enfrentar las consecuencias de sus decisiones solo? ¿O estaba moralmente obligada a hacer algo? A reportar lo que sabía, incluso si significaba destruir la amistad frágil que habíamos estado construyendo, incluso si significaba admitir mi propia complicidad en sus engaños? No dormí esa noche. Me quedé en mi cama, mirando el techo, tratando de descubrir qué era lo correcto que hacer. Para la mañana, había tomado mi decisión. Llamé a la señora Chen y le dije que necesitaba posponer mi fecha de inicio por unas semanas. Había algunos asuntos que necesitaba resolver con mi posición actual primero. Luego fui a trabajar como de costumbre, cociné el desayuno del señor Guzmán como de costumbre. Pasé por los movimientos de mi rutina normal mientras mi mente se aceleraba con planes. Cuando vino a la cocina esa noche, estaba lista para él. «Necesitamos hablar», dije. Se veía cansado, mayor que sus 48 años. El estrés del ultimátum de Sara estaba escrito en cada línea de su rostro. «Margarita, yo sé sobre Sara. Sé sobre los documentos falsos y las inversiones fraudulentas. Escuché su conversación anoche. Se quedó completamente inmóvil, su rostro drenándose de color. ¿Estabas escuchando? Estaba trabajando. Estaban discutiendo lo suficientemente fuerte para que medio barrio los escuchara. Se hundió en una de las sillas de la cocina, poniendo su cabeza en sus manos. ¿Cuánto escuchaste? Suficiente. Suficiente para saber que el trato de Hernández estaba construido sobre mentiras. Suficiente para saber que has estado cometiendo fraude. Suficiente para saber que te ayudé a hacerlo. Me miró entonces, y vi algo que nunca había visto en sus ojos antes. Miedo. Margarita, por favor. ¿Puedo explicar? ¿Puedes? ¿Puedes explicar por qué me involucraste en actividad criminal sin mi conocimiento o consentimiento?
¿Puedes explicar 15 años de tratarme como si fuera invisible mientras construías una fortuna sobre dinero robado? No es tan simple. Los negocios son complicados. A veces tienes que doblar las reglas para mantenerte competitivo. ¿Doblar las reglas? Me reí, pero no había humor en ello. Ricardo, tu ex esposa está hablando del FBI. Eso no es doblar reglas. Eso es romper leyes. Estuvo callado por un momento largo, mirando sus manos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé. He pasado las últimas 24 horas tratando de descubrir qué es lo correcto. ¿Qué te debo? ¿Qué les debo a la gente que has defraudado? ¿Qué me debo a mí misma? Por favor. La palabra salió como poco más que un susurro. Margarita, por favor. Si esto sale, perderé todo. Mi negocio, mi reputación, mi libertad. Podría ir a prisión. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de empezar a robar de la gente. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Empezó pequeño, solo ajustes menores para hacer que los números se vieran mejor. Pero luego creció como bola de nieve, y no pude encontrar una manera de parar sin revelar lo que ya había hecho. La excusa clásica del criminal. Empezó pequeño, creció como bola de nieve, como si el fraude fuera algo que simplemente le había pasado en lugar de algo que había elegido hacer. ¿Qué pasa con el trato de Hernández?, pregunté. ¿Los 22 millones que ganaste porque ayudé a convencerlos de que eras un socio estable y confiable? Su rostro se oscureció. Ese trato era legítimo. El engaño sobre nuestro matrimonio no invalida el arreglo de negocios. ¿No? Invirtieron contigo porque creyeron que eras alguien que no eres. Confiaron en ti porque les ayudé a mentirles. Margarita, por favor, no entiendes cómo funcionan estas cosas. En los negocios, todos presentan su mejor cara. Todos enfatizan lo positivo y minimizan lo negativo. No es mentir, es mercadotecnia. Mercadotecnia. Así llamaba al fraude ahora. Me levanté de la mesa, súbitamente exhausta por esta conversación, por el peso de lo que había aprendido, por la comprensión de que el hombre por quien había estado lentamente aprendiendo a preocuparme, no era para nada quien había pensado que era. Necesito tiempo para pensar, dije. Necesito decidir qué voy a hacer con lo que sé. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero, Ricardo, si eres inteligente, encontrarás una manera de arreglar esto. Devolverle el dinero a la gente de quien has robado. Confesar antes de que Sara te fuerce la mano. Porque si no lo haces, alguien más tomará estas decisiones por ti. Lo dejé sentado en la cocina, su cabeza en sus manos, viéndose exactamente tan perdido como debería. Los siguientes 2 días fueron de los más difíciles de mi vida. Pasé por los movimientos de mi trabajo mientras luchaba con una decisión imposible. Entregar a un hombre que me había tratado mal, pero a quien había empezado a perdonar, o quedarme silenciosa y volverme cómplice de sus crímenes. Pensé en la familia Hernández, en cómo habían confiado en Ricardo en parte por el matrimonio estable que había ayudado a proyectar. Pensé en todos los otros inversionistas que podrían haber sido defraudados, que podrían estar perdiendo los ahorros de su vida mientras Ricardo vivía en lujo. Y pensé en mí misma, en la mujer que quería ser mientras empezaba este nuevo capítulo de mi vida. ¿Quería ser alguien que miraba hacia otro lado cuando se enteraba de actividad criminal? ¿Alguien que elegía la comodidad y la seguridad sobre hacer lo correcto? Al tercer día, tomé mi decisión. Llamé al FBI. La agente con quien hablé era una mujer de mi edad llamada Detective Martínez. Escuchó cuidadosamente mientras le dije lo que sabía. Hizo preguntas aclaratorias. Explicó que habían estado investigando las prácticas de negocios de Ricardo por meses, basándose en pistas de otras fuentes. Hemos estado buscando a alguien interno, me dijo. Alguien que tuviera acceso a sus actividades diarias, sus comunicaciones, sus patrones de comportamiento. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos a reunir evidencia? Ayudarlos a reunir evidencia. Convertirme en informante contra mi empleador. El hombre que había estado pagando mi salario por 15 años. ¿Qué involucraría eso? Usar un micrófono durante conversaciones con él. Documentar cualquier declaración incriminatoria que haga. Posiblemente testificar si el caso va a juicio. Testificar en corte. Pararme frente a un juez y jurado y decirle al mundo sobre los crímenes de Ricardo, sobre mi papel en ayudarlo a engañar a los Hernández,
Sobre 15 años de ser invisible en una casa construida sobre dinero robado. Necesito pensarlo, dije. Por supuesto. Pero señora, lo siento. ¿Cómo debo llamarle? Margarita. Margarita Silva. Margarita. Quiero que sepa que está haciendo lo correcto. Gente como el señor Guzmán piensa que puede robar de familias trabajadoras porque asumen que nadie va a hablar. Su disposición a presentarse podría ayudar a recuperar millones de pesos para sus víctimas. Millones de pesos para sus víctimas. Gente que había confiado sus ahorros de vida a un hombre que los había visto como nada más que fuentes de dinero fácil. Lo haré, me escuché decir. Los ayudaré a reunir evidencia. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Continué trabajando en la casa de Ricardo, cocinando sus comidas y manejando su horario, mientras usaba un pequeño dispositivo de grabación pegado bajo mi camisa. Lo alentaba a hablar sobre su negocio, sobre sus planes para lidiar con las amenazas de Sara, sobre los varios esquemas de inversión que estaba manejando. Fue más fácil de lo que había esperado. Ricardo estaba tan estresado por el ultimátum de Sara, tan desesperado por encontrar una solución, que hablaba casi compulsivamente sobre sus problemas. Me contó sobre compañías fantasma que había creado para esconder activos, sobre documentos falsos que había usado para inflar su valor neto, sobre inversionistas que había engañado con promesas de retornos garantizados. Y me contó sobre sus sentimientos hacia mí, sobre cómo conocerme había hecho que se diera cuenta de lo que había estado perdiéndose en su vida, sobre sus esperanzas de que pudiéramos construir algo real juntos, una vez que sus problemas actuales se resolvieran. Esas conversaciones eran las más difíciles de grabar. Fuera lo que fuera, Ricardo seguía siendo un ser humano que me había mostrado amabilidad en meses recientes, que me había tratado con más respeto del que había recibido en años. Saber que cada palabra que hablaba estaba siendo preservada como evidencia en su contra, se sentía como la peor clase de traición. Pero luego pensaba en la familia Hernández, en los otros inversionistas que habían confiado a Ricardo con su dinero, y recordaba por qué estaba haciendo esto. El final llegó antes de lo que había esperado. Sara, crecientemente impaciente con el fallo de Ricardo de repagar su inversión perdida, cumplió su amenaza y contactó al FBI ella misma. Les proporcionó documentos financieros, correspondencia por email y llamadas telefónicas grabadas que probaron la culpabilidad de Ricardo más allá de toda duda. La detective Martínez me llamó un jueves por la mañana a principios de diciembre. «Nos movemos hoy», dijo. «La orden de arresto ha sido firmada. Estaremos en la casa dentro de 1 hora». Dentro de 1 hora. Miré alrededor de la cocina de Ricardo, el lugar donde había pasado tantas horas de mi vida, donde finalmente había sido vista y valorada, donde había aprendido a creer en mi propio valor otra vez. ¿Necesito estar ahí? Si es posible. Tal vez queramos que nos ayude a ubicar documentos específicos o evidencia. Aún estaba en la cocina cuando llegaron. 6 agentes del FBI en trajes oscuros, cargando maletines y bolsas de evidencia. La detective Martínez se presentó y me mostró su placa, aunque ya nos habíamos conocido. Ricardo estaba en su estudio cuando tocaron la puerta. Lo escuché contestar. Escuché el lenguaje formal del arresto. Escuché el sonido de las esposas cerrándose con clic. Lo trajeron por la cocina. Portaba uno de sus trajes caros, perfectamente entallado y elegantemente cortado. Pero las esposas lo hacían verse pequeño y derrotado. Cuando me vio parada ahí, mirando, su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, dolor, entendimiento, y finalmente algo que podría haber sido respeto. «¿Me entregaste?», dijo. No era una pregunta. «Sí», asintió lentamente. «Supongo que me lo merecía». «Sí», dije otra vez. «Te lo merecías». Se lo llevaron entonces, a un carro esperando afuera, a un futuro que probablemente incluiría tiempo de prisión y ruina financiera. Los observé desde la ventana de la cocina mientras se alejaban, llevándose al hombre que me había empleado por 15 años, que me había ignorado la mayor parte de ese tiempo, y que finalmente me había visto justo a tiempo para descubrir que ser vista venía con consecuencias. La detective Martínez se quedó atrás para supervisar la recolección de evidencia. Cajas de documentos financieros, discos duros de computadora, teléfonos,
cualquier cosa que pudiera contener prueba de los crímenes de Ricardo. ¿Está bien?, me preguntó mientras los agentes se movían por la casa, fotografiando y catalogando todo. Creo que sí, dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Hizo lo correcto, Margarita. Sé que no se siente así ahora, pero hizo lo correcto. Lo correcto. Me pregunté si aún se sentiría como lo correcto en 1 año, en 5 años, cuando la crisis inmediata hubiera pasado y me quedara con la memoria de la expresión en el rostro de Ricardo cuando se dio cuenta de que lo había traicionado. Pero luego pensé en algo más. La expresión en el rostro de Catalina Hernández cuando me había dicho lo mucho que importaba el trabajo de caridad. La emoción en la voz de la señora Chen cuando me había ofrecido el trabajo dirigiendo el programa de nutrición comunitaria. La posibilidad de pasar mis días alimentando gente que estaba agradecida por la nutrición, enseñando habilidades que podrían cambiar vidas, siendo valorada por conocimiento y experiencia que iban mucho más allá de mantener el mundo de alguien más cómodo. Tal vez el arresto de Ricardo no era un final, tal vez era el principio de algo mejor. Empecé mi nuevo trabajo 3 semanas después. La Fundación Chen había asegurado un espacio hermoso en Pilsen, un restaurante anterior con una cocina grande y bien equipada, y área de comedor que convertimos en un centro de nutrición comunitaria. Mi primer día caminando en ese espacio, viendo mi nombre en la puerta de la oficina pequeña, conociendo al personal que supervisaría, se sintió como entrar en una vida que nunca me había atrevido a imaginar que merecía. El trabajo era todo lo que había esperado que fuera. Servíamos comidas a familias luchando con inseguridad alimentaria, pero también enseñábamos clases de cocina, educación nutricional, entrenamiento de habilidades laborales para posiciones de servicio de comida. Me encontré aprovechando décadas de experiencia, no solo en cocinar, sino en entender cómo se veía el hambre, qué significaba la dignidad para gente que había sido pasada por alto por la sociedad. La gente que venía a nuestro centro era muy parecida a como había sido yo, invisible para el mundo más amplio, haciendo trabajo esencial por poco reconocimiento, luchando para llegar a fin de mes mientras mantenían su autorrespeto, pero en nuestra cocina no eran invisibles. Eran estudiantes y maestros, aprendices y expertos, gente cuyas experiencias e ideas importaban. 6 meses después del arresto de Ricardo, recibí una carta de él. Estaba en prisión federal, esperando sentencia. Su carta era escrita a mano. Su escritura usualmente perfecta, ligeramente temblorosa. «Querida Margarita», empezaba, «no espero que me perdones, y no espero que me escribas de vuelta, pero quería que supieras que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y agradezco que me hayas dado la oportunidad de arreglar las cosas antes de que Sara forzara el problema. Mi abogado me dice que al cooperar con el FBI, al ayudarlos a rastrear los fondos robados e identificar a las víctimas, puedo reducir mi sentencia a algo. Más importante, han podido recuperar la mayor parte del dinero que robé. La familia Hernández recuperará su inversión, también la mayoría de los otros. Quiero que sepas que el tiempo que pasamos conociéndonos estos últimos meses fue el período más genuino y honesto de mi vida adulta. Me enseñaste lo que significaba valorar a alguien por quien es en lugar de lo que puede hacer por ti. Solo lamento que me haya tomado 15 años aprender esa lección. Espero que tu nuevo trabajo sea todo lo que querías que fuera. Espero que finalmente estés recibiendo el reconocimiento y respeto que siempre mereciste. Con arrepentimiento sincero y afecto genuino, Ricardo». Doblé la carta cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio. Nunca le escribí de vuelta, pero la guardé. No porque lo había perdonado, no estaba ahí todavía, tal vez nunca estaría, sino porque me recordaba algo importante. La gente podía cambiar. La gente podía crecer. Y a veces, las experiencias más dolorosas eran las que nos enseñaban quiénes realmente éramos y de qué éramos capaces. 1 año después, fui invitada de vuelta a hablar al auxiliar femenil. El cuarto estaba lleno, no solo con damas de caridad ricas, sino con trabajadores sociales, activistas comunitarios, gente que había participado en nuestros programas. Les conté sobre el Centro de Nutrición Comunitaria, sobre las familias que habíamos servido, sobre los pequeños milagros que pasaban cuando la gente era alimentada con dignidad y respeto. Después de mi presentación, Catalina Hernández se me acercó.
Estaba sonriendo, pero había preocupación en sus ojos. Margarita, espero que no te importe que pregunte, pero ¿qué pasó con Ricardo? No hemos sabido de él en meses, y cuando tratamos de contactarlo sobre nuestra relación de negocios continua, nos dijeron que estaba no disponible. Respiré profundamente. Esta era la conversación para la que me había estado preparando. El momento cuando tendría que explicar mi papel en exponer al hombre que había engañado a su familia. Ricardo está en prisión federal, dije en voz baja. Fue condenado por fraude de inversión. El dinero que robó de su familia y otros ha sido recuperado y devuelto. El rostro de Catalina se puso pálido. ¿Fraude de inversión? Pero nosotros, ¿cómo recuperamos nuestro dinero? Alguien que trabajaba en su casa descubrió lo que estaba haciendo y lo reportó a las autoridades. Me miró por un momento largo, comprensión amaneciendo en sus ojos. Alguien que trabajaba en su casa. Sí. Margarita, ¿alguna vez fuiste realmente su esposa? No, dije. Era su cocinera. Por 15 años fui su cocinera. Vi shock, confusión y luego algo inesperado. Respeto. ¿Fuiste tú quien lo entregó? Sí. Estuvo callada por mucho tiempo, procesando esta información. A nuestro alrededor, el cuarto continuó zumbando con conversación sobre programas comunitarios e iniciativas caritativas. Pero Catalina y yo estamos en una burbuja de silencio. Nos salvaste millones de pesos, dijo finalmente. Y lo hiciste sabiendo que te costaría tu trabajo, tu seguridad, todo lo que habías construido durante 15 años. Lo hice porque era lo correcto. Extendió su mano hacia mí y la estreché. Margarita Silva, dijo, eres una mujer extraordinaria. ¡Extraordinaria! La misma palabra que Ricardo había usado, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez se sentía ganada. Esa noche, fui a casa a mi departamento pequeño, el mismo departamento en el que había vivido por 8 años, pero que se sentía diferente ahora. Los muebles eran los mismos, las paredes eran las mismas, pero yo era diferente. Ya no era invisible. Ya no era alguien cuyo valor dependía de lo que podía hacer para otras personas. Era Margarita Silva, directora de programas de nutrición comunitaria, maestra, defensora, una mujer cuya opinión importaba y cuya experiencia tenía valor. Me hice la cena, un platillo simple de pasta con verduras del mercado de agricultores, y la comí en mi mesa pequeña de cocina. Mientras comía, pensé en todas las comidas que había preparado a lo largo de los años, toda la gente que había alimentado, todos los actos invisibles de amor que habían sostenido a otros mientras me dejaban vacía. Pero esta comida era diferente. Esta comida era para mí, preparada por mí, disfrutada por mí. Era nutrición en todo sentido de la palabra, comida para mi cuerpo y sustento para mi alma. Después de la cena, me senté en mi silla favorita con una taza de té y abrí un libro. Era un libro de cocina, pero no del tipo que había usado en la cocina de Ricardo. Este era sobre cocina comunitaria, sobre usar comida para construir conexiones y fomentar entendimiento entre gente de diferentes orígenes. Mientras leía, pensé en el futuro, en el segundo centro de nutrición comunitaria que estábamos planeando abrir el próximo año, en el libro de cocina que estaba escribiendo, lleno no con recetas elegantes para ingredientes caros, sino con comidas simples y nutritivas que podían alimentar familias con presupuestos ajustados. En las clases de cocina que enseñaría, la gente que entrenaría, la pequeña parte que jugaría en asegurarme de que menos familias se fueran a la cama con hambre. También pensé en Ricardo, pasando sus noches en una prisión federal, probablemente preguntándose cómo su vida había salido tan mal. Parte de mí sentía lástima por él, por la soledad que lo había llevado a valorar dinero y estatus sobre conexión humana genuina. Pero principalmente me sentía agradecida. Agradecida de que sus crímenes hubieran sido descubiertos antes de que más gente resultara lastimada. Agradecida de que había encontrado el valor para hacer lo correcto incluso cuando fue difícil. Agradecida de que su caída había llevado a mi ascenso. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la señora Chen. Margarita, espero no estar llamando muy tarde. Acabo de saber del Consejo de la Ciudad sobre nuestra propuesta para el tercer centro comunitario. ¿Y? Lo aprobaron. Financiamiento completo. Ese espacio hermoso en Humboldt Park que vimos. Podrá servir 3 barrios ahora.
alcanzar cientos más de familias. 3 centros comunitarios, cientos más de familias. Cuando había estado parada en la cocina de Ricardo hace un año, grabando sus confesiones para el FBI, nunca podría haber imaginado este futuro. Nunca podría haber visto más allá de la crisis inmediata a las posibilidades que yacían del otro lado. ¿Margarita? ¿Estás ahí? Sí, dije sonriendo. Sí, estoy aquí. Esas son noticias maravillosas. Hay algo más. El Tribune quiere hacer un artículo sobre nuestro programa. Sobre ti, específicamente. Sobre tu viaje de trabajar en la cocina de alguien a dirigir un programa que está cambiando vidas por toda la ciudad. Un artículo. En el periódico. Sobre mí. Quieren entrevistarte la próxima semana. ¿Te interesaría? ¿Interesada en contar mi historia? ¿En hablar sobre las mujeres invisibles que mantienen el mundo funcionando, que cocinan y limpian y cuidan a otros mientras permanecen sin ser vistas? ¿En discutir la importancia de alimentar gente con dignidad? ¿De reconocer que todos merecen no solo comida sino respeto? Sí, dije. Estaría muy interesada. Después de que colgamos, me senté en la quietud de mi departamento, pensando en la chica que había sido hace tantos años. Pobre, asustada, convencida de que lo mejor que podía esperar era servir a otros lo suficientemente bien para que pudieran mantenerle un lugar. Esa chica nunca podría haber imaginado sentarse en su propio departamento, en su propia vida, planeando programas que ayudarían a cientos de familias, preparándose para ser entrevistada por un periódico importante sobre trabajo que importaba. Pero tal vez siempre había estado ahí, esa chica con sueños más grandes. Tal vez solo había estado enterrada bajo años de que le dijeran que no valía mucho, años de aceptar invisibilidad como el precio de la seguridad. Tal vez había tomado 63 años y una crisis de conciencia para desenterrarla. Pero había estado ahí todo el tiempo. Terminé mi té y me preparé para la cama, moviéndome por las rutinas familiares de mi noche. Pero mientras me cepillaba los dientes, me miré en el espejo del baño y vi algo que no había visto en años. Vi a alguien que importaba. Alguien cuya vida tenía valor más allá del servicio que podía proporcionar a otros. Alguien que había encontrado el valor para hacer lo correcto incluso cuando fue difícil. Alguien que había tomado toda una vida de trabajo invisible y lo había transformado en cambio visible. Vi a Margarita Silva, y por primera vez en años, me gustó lo que estaba viendo. A la mañana siguiente, desperté temprano e hice café. No porque alguien más lo necesitara, sino porque yo lo quería. Me senté en mi mesa de cocina y vi el sol salir sobre la Ciudad de México, pensando en el día que tenía por delante. Una reunión con la firma de arquitectura diseñando nuestro tercer centro comunitario. Una llamada de conferencia con patrocinadores corporativos potenciales. Una clase de cocina que enseñaría esa tarde a un grupo de adolescentes aprendiendo habilidades laborales. Todo significativo. Todo mío. Mientras terminaba mi café, pensé en algo que Catalina Hernández había dicho en la reunión auxiliar. Me había llamado extraordinaria, pero no estaba segura de que eso fuera verdad. No era extraordinaria por hacer lo correcto cuando me enteré de los crímenes de Ricardo. No era extraordinaria por preocuparme por familias con hambre o por querer usar mis habilidades para ayudar a otros. Lo que era, pensé, era finalmente visible. Finalmente vista por quien siempre había sido bajo la invisibilidad que la pobreza y el servicio habían envuelto a mi alrededor como un manto. Era una mujer que cocinaba con amor, que entendía que la comida se trataba de más que nutrición, que sabía que todos merecían ser alimentados con dignidad y respeto. Era alguien que había sobrevivido ser descartada y pasada por alto, que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo a una edad cuando la mayoría de la gente está pensando en disminuir el ritmo. Era extraordinaria solo en el sentido de que cada persona es extraordinaria cuando finalmente es vista por quien realmente es. Mientras me vestía para el trabajo, pensé en la pregunta que Catalina me había hecho ese día en la reunión auxiliar, la pregunta que había iniciado todo este viaje. ¿Has cocinado para alguien que nunca dice gracias? La respuesta era sí. Había cocinado para mucha gente que nunca dijo gracias. Había servido y limpiado y cuidado a gente que me veía como parte del mobiliario, tan invisible como el aire que respiraban. Pero ahora estaba cocinando para mí misma.
Ahora estaba alimentando gente que me agradecía no solo por la comida, sino por el respeto con el que la servía. Ahora estaba usando mis manos y mi conocimiento y mi experiencia para nutrir comunidades, en lugar de solo apetitos individuales. Ahora, finalmente, era visible. Y eso, pensé mientras salía a la mañana de la Ciudad de México, valía todo por lo que había pasado para llegar aquí. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez has cocinado para alguien que nunca dice gracias? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras hacías hermosa la vida de alguien más? Dímelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que ha puesto su alma en servicio sin reconocimiento. Para más historias que celebran la fuerza de mujeres invisibles, haz clic en el enlace del podcast a tu izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Nos vemos en nuestra próxima historia.